artículo te compartimos cómo el SAT propone nuevos impuestos para plataformas digitales en México. Antes, las retenciones solo aplicaban a personas físicas. Ahora también será para empresas que venden a través de aplicaciones o plataformas. Habrá nuevas tasas de retención en ICR, IEPS e IVA. Y si no proporcionas tu RFC, las retenciones pueden ser mucho más altas. Incluso las plataformas que no cumplan podrían ser bloqueadas temporalmente de su servicio en México por parte de los operadores de telecomunicaciones. Además, las reformas podrían permitir al gobierno mayor acceso a la operación de las compañías, lo que abre debates sobre privacidad, seguridad de datos y control digital. La carga fiscal de las plataformas digitales ya no es opcional. Una correcta planeación puede evitar sanciones, optimizar impuestos y proteger tu negocio. Consulta el análisis completo en nuestra página web sae-medio-cia.com. Muy buenas tardes, sean ustedes todos bienvenidos a este primer webinar del año 2026 que pues he escuchado en varias reuniones todavía que se vale en el mes de enero desearles todavía un muy feliz año a todos ustedes, que sea un año de mucha salud y de éxitos y grandes logros para todos. Agradecerles su participación, el poderse conectar a este primer webinar del año de la firma Sánchez Aguilar Esquer y compañía SAE. Su servidor Manuel Aguilar Bojorquez, socio de la firma, les da nuevamente la más cordial de las bienvenidas. El tema del día de hoy, pues es como ha sucedido en la siempre esperada reforma fiscal de cada año. Pues no tuvimos esa reforma tan esperada. Sin embargo, temas muy importantes que se están comentando en diversos cursos y webinars es todo el tema de fiscalización, todo esto que ha dado a conocer el SAT a través de sus diferentes plataformas, buscando que la recaudación del ejercicio 2026 se incremente de manera importante por todos estos compromisos en el presupuesto de egresos que autorizó el Congreso de la Unión. Y entonces, pues es un tema sumamente importante. La fiscalización 2026, que sería impartida por el maestro Alejandro Zárate, y que seguramente pues será de mucho interés para todos ustedes. También, pues otro tema, queremos de una vez para que lo vayan agendando. Vamos a tener la participación del licenciado Ricardo Esquer Martínez con el tema del decreto de condonación. Como ustedes saben, el año pasado estuvo vigente este decreto de condonación de los contribuyentes emitido por el SAT, ¿no? Donde nos perdonan multas y recargos. Entonces sigue vigente, muy interesante este tema. Aquellos que tengan algunos créditos de ejercicios anteriores, creo que vale la pena el que tengamos todos los elementos y todos las dudas que puedan salir, pues las podemos aclarar en este webinar. El próximo 25 de febrero, en la hora acostumbrada, 5 p.m. hora del Pacífico, aquí por la plataforma Zoom o nuestros diversos conductos de SAI y compañía. Este, Como ustedes saben también, pues le damos las instrucciones, que ya también las recomendaciones para poder participar en este webinar. Se recomienda usar audífonos para tener un mejor audio en la presentación. El expositor es el único que va a poder compartir la pantalla de la presentación. Todos los micrófonos están apagados por parte de la sesión. Y en caso de algunas dudas, como le hemos comentado, pueden hacer sus preguntas, o comentarios o alguna información que requieran de la firma. Lo pueden hacer a través de la sección de Question and Answer de la plataforma Zoom, que pueden estar durante la exposición, pueden estar dándole respuestas si son preguntas que podamos responder en inmediato, o bien al final de la exposición va a poder el moderador hacer todas las aclaraciones que ustedes tengan o realicen a través de esta sección de Question and Answer. Pues sin más otro preámbulo, pues procedemos
a la presentación de nuestro expositor el día de hoy, el maestro Alejandro Zárate Patiño, quien es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Autónoma de Baja California, en Campus Mexicali. Tiene maestría en impuestos por la misma UABC, Facultad de Ciencias Administrativas. Tiene su especialidad en justicia administrativa por el Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Fue mérito escolar por haber obtenido el promedio más alto en la primera generación de la maestría en impuestos de la UABC. Tuvo mención honorífica de la licenciatura en Derecho en UABC. Actualmente es catedrático de licenciatura en Derecho de la materia de Derecho Fiscal y Derecho Procesal Fiscal en CETIS Universidad, Campus Mexicali. Catedrático de la Universidad de Licenciatura en Derecho de la materia de Derecho Fiscal, Civil y Laboral en el Centro Cultural Vizcaya de las Américas. Y es abogado desde 2018 en la firma Sánchez Aguilar Esquer, abogado asociado que sigue aquí con nosotros y pues será el expositor de este tema, la fiscalización 2026, para todos ustedes. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos. Estimados amigos y amigas, muy buenas tardes. Muchas gracias por atender al llamado, por atender a la invitación que cordialmente hace la firma. Es un esfuerzo que mes a mes hacemos para poder devolver a la sociedad, amigos, colegas, un poco de lo que vamos aprendiendo a lo largo del ejercicio profesional. Y, y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que quisiera abrir con una pregunta que sería bueno que estuviéramos reflexionando durante todo el desarrollo del temario, y es si es válido la restricción de sellos digitales como una medida preventiva de la defraudación fiscal, o si es netamente una estrategia y una herramienta para aumentar la recaudación. Ya lo iremos comentando, lo iremos analizando a lo largo de la sesión, y para esto vamos a dividir toda la plática, toda la charla en los temas que están en pantalla. Vamos a iniciar con un poquito de contexto, una breve introducción al tema para todos ubicarnos en dónde estamos parados, de qué es de lo que vamos a platicar, qué ha sido lo que ha venido sucediendo a lo largo pues de la última década prácticamente. Desde 2014 empezamos a ver estos cambios en la política de recaudación del gobierno ejecutivo federal. Vamos a entrar a analizar la naturaleza jurídica del artículo 49 bis. Vamos a ver qué derechos tiene el contribuyente ante uno de estas facultades de comprobación, ante el ejercicio y el sufrimiento de esta nueva facultad del fisco. Vamos a platicar un poquito de estrategias que debemos tomar en cuenta, algunos consejos prácticos que recomendamos, y desde luego los riesgos que pudiéramos vivir durante el procedimiento, y por supuesto el cierre del curso y las conclusiones a las que podamos arribar todos nosotros el día de hoy. Vamos a comenzar platicando respecto a esta pregunta o este planteamiento del papel al algoritmo. Anteriormente veíamos que un fisco muy activo, o con una insistencia o con unas ganas de ejercer facultades de comprobaciones tradicionales. Y cuando digo tradicionales me refiero a la fracción 2 y 3 del 42, ¿no? Visitas domiciliarias y revisiones de gabinete. Y veíamos un fisco que ejercía estas facultades a diestra y siniestra. Era su caballo de Troya. Incluso pudiéramos pensar y ver que hubo como una pequeña migración de los últimos tal vez 8 años. Había mucha visita domiciliaria, posteriormente más revisión de gabinete, pero ahora la fiscalización al día de hoy, no me van a dejar mentir,
amigos, colegas, contadores, empresarios, la revisión ha cambiado. La revisión por parte del Ejecutivo Federal es distinta y ya no necesita siempre desplegar una facultad de comprobación para obtener resultados recaudatorios. Cuenta el día de hoy con herramientas suficientes para poder fiscalizar sin necesidad de desplegar estas facultades. Es importante tener el contexto, sobre todo si nos acompañan estudiantes o recién egresados. Una visita domiciliaria es trabajo para el fisco de al menos, o vamos a decir en papel, de 18 meses. Días más, días menos, periodos más, periodos menos. Pero es un año para ejercer la facultad de comprobación y después 6 meses para la determinación, con los periodos en medio en revisiones de gabinete. Voy a hacer un pequeño spoiler, y quienes ya leyeron el artículo lo saben. Este procedimiento dura 24 días. Entonces estamos hablando de un periodo sumamente grande, sumamente largo, exhaustivo para el fisco, para las administraciones de auditoría. Ahora se reduce a un periodo muy corto. Y esto tiene su razón. Y la razón es precisamente lo que dice la presentación. Existe un cruce de datos y una fiscalización siempre activa por parte del gobierno federal, con la entrada del CFDI 4.0, con toda la contabilidad electrónica, con todos los algoritmos que el fisco está usando. Entonces ya no tenemos un fisco de papel, ya no tenemos revisiones de papel, tenemos revisiones de datos brutos que el fisco tiene en su mano. Perdón, es que toco para cambiar y no se cambia. Ahora, ¿por qué surge el 49 bis? Insisto y reubico, estamos hablando de contexto, todavía no entramos al estudio del artículo, pero ¿por qué surge? Bueno, desde luego por el exceso de informalidad y la evasión por parte de contribuyentes. Hemos visto que pese a los esfuerzos del gobierno federal, tanto el ejecutivo como el legislativo, en tratar de traer contribuyentes de la informalidad a la formalidad, y vamos a ponerles nombres, RIF y Recico. No obstante las bondades y los beneficios de estos regímenes, la informalidad sigue siendo un problema tremendo en México. Hay un grosso de contribuyentes que no forman parte de las arcas del fisco y que no están aportando el impuesto que se debería. Entonces, este tipo de simulaciones, operaciones, actividades incentiva a la autoridad a buscar herramientas para poder fiscalizar de manera más eficiente y llegar a ese recurso que no ha sido recaudado. Desde luego, las limitaciones de las visitas domiciliarias y las revisiones de gabinete tradicionales son un obstáculo para el fisco federal. Han sido un problema. Pensemos y hagamos memoria de cuántas veces nos ha caído una determinación de un crédito fiscal por un error formal, por un error mínimo, que pudo haber sido evitado, por un error humano, vamos a decirlo. Simplemente yo recuerdo hace poco elaborar una demanda, bueno, hace poco, no tampoco, hace ya unos meses, elaborar una demanda de un contribuyente que radica aquí en la ciudad de Mexicali, y una de las actas decía textualmente, recuerdo, nos ubicamos en el domicilio fiscal del contribuyente en la ciudad de Tijuana, Baja California. ¿Estás en el domicilio o estás en la ciudad de Tijuana? Porque el domicilio era en Mexicali y estás circunstanciando que estás en otra ciudad totalmente distinta. Eso genera, desde luego, que se abra la puerta al debate, a la discusión en un juicio respecto a la legalidad de esta acta. Entonces, evidentemente tenemos complejidades cuando hablamos de facultades de comprobación tradicionales, insisto, como lo es la visita domiciliaria o la revisión de gabinete. Y desde luego, pues el uso masivo de CFDIs y bases de datos que ya comentábamos, ¿no? Además hay que recordar y traer a memoria que la pandemia que vivió el mundo en 2020 dejó una lección muy interesante a todos, y una de esas lecciones es lo que estamos viviendo el día de hoy.
no es necesario la presencia física para poder comunicar. Y eso el fisco lo aprendió muy bien. Aprendió que no necesitaba estar en el domicilio del contribuyente para poder hacer una recaudación efectiva. Siempre los tiempos difíciles dejan lecciones. En este caso, nuestro amigo fisco aprendió muy bien. Hemos visto un descenso radical en el ejercicio de facultades de comprobación tradicionales de la pandemia hacia acá. Ya se veía venir, pero la pandemia intensificó esto como nunca. Como estos webinars, ¿no? Hay quienes dicen, no, es que antes de la pandemia no existían las videollamadas. Yo usaba Skype, o Skype. Yo lo usaba. Ahora lo usamos más definitivamente. Tenemos plataformas más amigables, con más facilidades. Pero definitivamente COVID dejó como lección este tema. Además, hay que señalarlo, el fisco federal también ha sido víctima o se ha unido a la austeridad republicana y hemos visto recortes en todas las administraciones desconcentradas. Hemos visto que hay menos personal, hay personal haciendo más trabajo. Entonces, desde luego, los mecanismos tienen que ser más eficientes y el fisco pretende seguir con la estadística que tiene, que siempre va a la alza, ¿no? Ahora bien, el 49 bis dentro del sistema del Código Fiscal o dentro del sistema normativo que rigen las facultades de comprobación y que rigen estas facultades con las que cuenta el fisco federal, pues vamos a ver y vamos a hacer algunas precisiones. Si bien es cierto el 49 bis o la facultad del 49 bis nace en el 42 del Código, fracción quinta, inciso G, para quien quiera ir tomando nota, lo cierto es que no es una facultad clásica del 42. No es definitivamente una visita domiciliaria tradicional, pero sí es una visita domiciliaria. No es una revisión de gabinete, pero revista algunas cuestiones como la revisión de gabinete. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es el 49 bis? Bueno, pues es un mecanismo de verificación expedito para comprobar la autenticidad de las operaciones amparadas en los FDIs. Cosa que resulta muy curiosa, porque el fisco ya tenía un mecanismo para esto. Ya teníamos un 69B en el Código Fiscal que en su momento causó mucho ruido, mucha polémica y ha tenido consecuencias interesantes, graves y buenas para la recaudación. Pero ha generado sin duda discusión, ha generado debate, ha generado problemáticas reales, de hechos, jurídicas. Algo así nos depara con el 49 bis. ¿Y por qué es relevante estudiar este artículo el día de hoy? Porque es importante tomar en consideración esta reforma y lo que hemos venido viendo o lo que pretende hacer el fisco federal. Bueno, simple y sencillamente por lo que ya comentábamos, ¿no? A partir de COVID, a partir del 2020, hemos visto un aumento radical en este tipo de facultades de parte del fisco, este tipo de revisiones que, déjenme usar esta expresión, son un tanto cuanto informales. Es decir, no es una revisión de gabinete, no es una visita domiciliaria, no obstante tengo un requerimiento de información por parte del fisco. Y esto ha tenido diversos nombres a lo largo de las administraciones y de los años. Recordemos un poco las cartas de invitación, los oficios de requerimiento, los requerimientos informativos, aclaraciones electrónicas, vigilancia profunda, y seguramente va a seguir teniendo algunos otros nombres y el día de mañana le vamos a poner de otro nombre que suene más interesante y que nos dé más adrenalina para poder seguir teniendo esta dinámica con el fisco. Pero lo cierto es que todas estas actuaciones por parte de la autoridad fiscal son requerimientos que llevan al contribuyente a tener que acreditar que está dando cumplimiento a las disposiciones fiscales. No obstante, en muchos de ellos, en la gran mayoría de estos procedimientos, insisto, permítanme la expresión, anómalos, de estos procedimientos anormales o que no siempre encontraban un descanso en alguna de las facultades del 42 del Código, no siempre se obtenía respuesta. De hecho, en la gran mayoría no se obtenía una respuesta formal por tal parte del fisco. No tenías una resolución fundada y motivada que te diera razón de por qué
después iba a venir una revisión de gabinete, o porque ibas a tener una cancelación de sellos digitales, o porque ibas a tener un embargo preventivo de cuentas bancarias. No lo existía. Entonces estamos ante un contexto de parte de la autoridad fiscal de fiscalización silenciosa y constante. Ahora sí que como Big Brother, hay alguien que siempre nos está observando y está viendo tu cuenta bancaria, está viendo los bienes que adquiriste, los gastos que hiciste. Siempre estás en el radar del fisco. El problema es cuando va a venir a tocar la puerta y a revisar la contabilidad, ¿no? Ahora bien, ya anticipábamos un poco cuál es el objeto o qué hay detrás de este procedimiento, qué es lo que busca el fisco con este procedimiento. El objeto del 49 bis es verificar si las operaciones que amparan los FDIs, que contendrá la orden, y ya lo veremos más adelante, son reales y corresponden a hechos efectivamente realizados. De lo contrario, habrá que soportar las consecuencias de derecho que establece la ley. Eso es el objeto del 49 bis y es importante que lo tengamos en mente para poder hacer la distinción y la separación entre las facultades tradicionales, permítanme decirlo nuevamente, y esta nueva facultad del fisco, este nuevo procedimiento y herramienta que va a tener la autoridad fiscal. Su principal motivo es identificar simulaciones, inexistencia y falta de materialidad. Insisto y recapitulo, ya existía un procedimiento así, que hace necesario al 49 bis todo lo que ya platicamos. Ya lo hemos comentado, no es una facultad tradicional del 42, no reviste las etapas, el tiempo. Voy a usar esta palabra, voy a hacer la aclaración en unos momentos. El desgaste para la autoridad fiscal, porque para el contribuyente sí, lo vamos a platicar, pero no requiere el desgaste por parte del fisco en llegar a un punto en el que el CFDI pueda perder sus efectos, diferente a los otros procedimientos. Entonces esto lo vuelve relevante, lo vuelve una herramienta útil de recaudación, con todo lo que el contribuyente y los asesores de los contribuyentes vamos a tener que sufrir, vamos a decir sufrir, porque va a ser bastante dinámico, va a tener mucha adrenalina estos procedimientos, estoy seguro. Entonces, un procedimiento administrativo especial de fiscalización abreviado con efectos definitivamente materiales, económicos y operativos. Es decir, es un procedimiento que supo ser diseñado con la intención de orillar hacia un fin, que es la corrección fiscal, definitivamente. Definitivamente el 49 bis o la orden con la que inicia el 49 bis es un acto de molestia. Dice la ley que es una resolución que debe estar fundada y motivada. Incluso el propio artículo nos señala que debe ser una motivación reforzada. No es la palabra que utiliza el código, lo vamos a leer un poquito más adelante en una de las diapositivas siguientes, pero ya les anticipo que la motivación va a ser un tema y un dolor de cabeza para el fisco, definitivamente. Requiere esta orden la individualización del contribuyente y el objeto de la revisión. Hay un riesgo muy alto cuando estamos ante este tipo de facultades de comprobación, y de nueva cuenta permítanme retomar y poner como ejemplo los procedimientos tradicionales del 42, la visita domiciliaria o revisión de gabinete, y ahora voy a concentrar un poco más en la visita domiciliaria. ¿Cómo inicia una visita domiciliaria? Todos lo sabemos, con un acta parcial de inicio, donde se te da a conocer una orden de visita. Esta acta parcial se va a circunstanciar todo lo que se va diligenciando a lo largo del día, a lo largo de los hechos que se vayan dando. Se te va a hacer un requerimiento de información que tiene todo que ver con el periodo a revisar y las contribuciones a revisar que la orden señalan, y pues podrá el contribuyente en ese momento aportar la contabilidad, o bien que se le dé un plazo para que la aporte.
Posteriormente volverá a la autoridad fiscal a levantar nuevamente un acta circunstanciada, a recibir la documentación del contribuyente, será analizada y habrá tantos actos parciales conforme la actividad del contribuyente lo requiera, conforme las necesidades de fiscalización lo permitan y lo exijan. El fisco tendrá 1 año para emitir el acta final y el contribuyente podrá, antes de esto, ante el levantamiento de la última acta parcial, aportar elementos probatorios para desvirtuar las observaciones que hizo el fisco. Antes de esto tenemos la famosa invitación ante la autoridad fiscal para que acuda el contribuyente a conocer los hechos y observaciones que fueron detectados. ¿Por qué insisto en esto? Porque esto no existe en el 49 bis. En el 49 bis lo que tenemos es un plazo extremadamente corto para poder ejercer la garantía de audiencia y el derecho a defendernos durante el procedimiento. Les anticipo que el 49 bis inicia con la notificación de una orden de revisión. Veremos un poco los requisitos, pero ante esa orden tú tienes 5 días solamente para aportar elementos probatorios que acrediten que los CFDIs que están señalados en la orden de revisión son reales. 5 días tal vez para acreditar la operación de 2 facturas son suficientes. Pero si nos ubicamos en la realidad de lo que vemos en la práctica, estamos pensando que va a haber complejidades. Les platico un poco una experiencia. Hace algunos meses tuve una revisión en la que, una compulsa, a la que uno de los contribuyentes que asesoramos le pedían información respecto a un contribuyente que pues parecía que estaba emitiendo comprobantes sin respaldo, ¿no? Facturando operaciones simuladas. Desde luego las operaciones de nuestro cliente no eran así. Y dentro de la documentación que se le solicitaba, insisto otra vez en el contexto, a un contribuyente se le está revisando la veracidad de su operación, es una facultad de comprobación. A mi cliente, a mí, voy a hablar a título personal, me voy a apropiar del ejemplo. A mí me solicitaban información relacionada con las operaciones que celebré con este contribuyente al que está revisando el fisco. Y dentro de la documentación que me solicitaban mis contratos laborales, todos y cada uno de los CFDIs de nómina firmados por mis empleados de todo el ejercicio. Los pongo en contexto, es una empresa con alrededor de 5,000 empleados. Emite nómina semanalmente. Imagínense el universo de papel que teníamos que llevar. Yo recuerdo claramente que fue en otra ciudad, era de otra ciudad, la administración desconcentrada que estaba realizando la consulta. Le mando por conducto a la desconcentrada de aquí en Mexicali una caja con parte de la documentación. Llega a la ciudad donde me lo solicitaron, llego yo con la caja y hablo con la administradora y le dije, oye, mira, tengo que plantearte esta situación porque está solicitándome esto que en principio de cuentas no tiene nada que ver con lo que tú estás revisando. Tú estás pretendiendo acreditar si lo que yo le compré, producto o servicio, a aquel contribuyente es real. ¿Qué tiene que ver mi nómina? ¿Qué tiene que ver con el servicio o el producto que yo le compré a este otro contribuyente? Pero está bien, aquí está la documentación. Perfecto, ¿es toda? No, es una semana. Y era una caja archivadora, las que todos usamos. Es una semana. ¿Te mando las 52 semanas del año? ¿O te la doy en un USB? Desde luego me aceptó el USB, fue muy amable la auditora. Pero, insisto, ¿qué tiene que ver ese tipo de requerimientos con lo que el fisco busca? Problemas de esta naturaleza nos vamos a encontrar aquí, pero vamos a tener que resolverlos en 5 días. Porque es todo el periodo que tenemos para aportar elementos de probatorios. Y vamos a ver un poco más adelante que la técnica que exige el fisco también va a ser un tema de discusión seguramente. Es un procedimiento que inicia con una presunción. Tú ya fuiste prejuzgado, ya fuiste señalado, y por eso hacíamos tanto énfasis hace algunas diapositivas en que la mecánica de fiscalización cambió. Ya no toca la puerta del fisco para ver qué hay en tu contabilidad. El fisco ya lo sabe y por eso está tocando la puerta. Un grave problema que revista el 49 bis y que va a ser
definitivamente un tema un tema sobre la mesa para la toma de decisiones, seguramente en un futuro, tanto para empresarios, comerciantes o de negocio, son los efectos sobre terceros. Y ya llegaremos a ese punto, pero yo considero que el efecto que hay del 49 bis sobre los terceros es el más perjudicial y el más peligroso. Desde luego, hay una posibilidad, existe el escenario donde este tipo de mecanismos, este procedimiento se utiliza como mecanismo de presión y netamente recaudatorio. Por eso la pregunta inicial que hacíamos, la restricción del CFDI, la suspensión, como lo llama este artículo del certificado de sellos digitales, ¿será una medida jurídicamente válida? ¿Perseguirá un fin válido? ¿O es netamente un mecanismo de presión y de recaudación en manos del fisco? Lo dejo a su criterio. Ahora sí, vamos a ver un poquito el procedimiento tal cual, cómo va a operar el SAT y qué va a hacer paso a paso, el minuto a minuto de estos 24 tortuosos días. Bueno, dando un panorama muy general, el procedimiento inicia con una presunción de la existencia de una irregularidad. Es decir, que existen comprobantes que fueron emitidos sin que hubiese una realidad detrás de ellos, sin que hubiese materialidad, sustancia económica, razón de negocios. Es decir, CFDIs que se emitieron por emitirse, para lograr solamente el efecto fiscal de ese comprobante. Ahí estamos cuando hablamos de 49 bis. Ahí estamos en la mente del fisco, desde luego, cuando hablamos del 49 bis. Vamos a tener la emisión y notificación de una orden. El código señala el procedimiento, incluso como aderezo y como corolario. Es curioso que el fisco, que la ley señala que la orden y la diligencia se llevará con quien se encuentre. No hay previamente, como en otras facultades de comprobación, que se deje un citatorio para que el representante le diga. No, llega el fisco y ahí se diligencia. Tenemos la suspensión del certificado de sello digital, que estará también en la orden. Dice la ley, y se los leo textualmente: también se ordenará la suspensión de la emisión de dichos comprobantes a partir de la entrega o notificación de la orden. Una vez llevada la diligencia, el acta circunstanciada que se deberá levantar después de la entrega de la orden, ya lo anticipábamos, el contribuyente contará con solamente 5 días para aportar elementos probatorios. Después tendremos la resolución de la autoridad y desde luego los efectos para el contribuyente y para los terceros. La presunción previa del SAT. Ya lo platicamos. Hay cruces de información, hay análisis de CFDI, identificación de patrones atípicos. Realmente el fisco al día de hoy tiene elementos de data para poder llegar a este tipo de conclusiones, y entonces la presunción que realiza el fisco es sobre simulación de actos, inexistencia de actos o bien falta de materialidad. Es decir, tenemos un fisco, tenemos al SAT que no inicia ciegas. Cuando llega un 49 bis, la decisión preliminar ya está tomada, ya existe, ya tenemos. Lo comentábamos y creo que es buen momento para que demos lectura al artículo. La orden de visita exige que exista una motivación reforzada. Dice la fracción primera del 49 bis: en la orden de visita, la autoridad fiscal señalará el motivo por el cual presume que los comprobantes fiscales digitales por internet que emite el contribuyente son falsos. Y aquí es importante señalar y resaltar que no creemos que nos vamos a encontrar con motivaciones como se detectaron algunas anormalidades. Eso no creo que sostenga un test de constitucionalidad, cuando es la misma ley la que exige esta motivación reforzada. Ya nos anticipamos, pero en esta orden escrita que será notificada al contribuyente deberán existir los fundamentos y motivos. Como lo comentábamos y lo leíamos ahorita, deberá ser una orden individualizada
y ser precisa en cuanto a los CFDIs, periodos y operaciones que el fisco pretende revisar. Ojo aquí, porque seguramente vamos a ver criterios, resoluciones, propuestas por parte de abogados, por parte de nosotros, de colegas, respecto al amparo indirecto desde este momento. De nueva cuenta, nos volteamos a ver la historia, volteamos a ver las 3 facultades de comprobación, porque realmente esta facultad es como si la visita domiciliaria y la revisión electrónica hubieran tenido un hijo. Tiene elementos de aquí y de allá, tiene herramientas de aquí y de allá. Y lo que vemos en la jurisprudencia es que procede el amparo indirecto en contra de la orden, por ejemplo, de revisión de gabinete. Es procedente el amparo. Habrá que analizarse de forma muy particular cuándo es una herramienta útil, cuándo es una herramienta que es recomendable utilizar. Seguramente vamos a ver puertas abiertas o áreas de oportunidad, sobre todo mientras el fisco aprende a usar esta herramienta y se familiariza en cómo poder capitalizarla en recaudación efectiva. Porque ese es otro tema interesante que hay que poner sobre la mesa. Recordemos que este procedimiento no concluye con una liquidación, no concluye con pesos y centavos, concluye con un efecto que tendrá que determinar el contribuyente, y entonces pudiera haber un efecto recaudatorio, pero per se la orden no determina una contribución. Ahora, ya lo leíamos ahorita, ya leíamos parte del artículo, leíamos también este párrafo. La orden tiene un efecto inmediato de suspensión. Dice el código, también se ordenará la suspensión de la emisión de comprobantes. Entonces, hay un impacto operativo sobre contribuyentes que ya lo hemos vivido. O sea, ¿cuántos de aquí no van a dejar mentir? Y podremos corroborar que un contribuyente en el procedimiento del 17H bis es un contribuyente al que hay que darle atención inmediata, al que hay que darle atención urgente, porque no obstante tenemos un periodo muy amplio para acreditar y desvirtuar las observaciones que pudiera estar observando el fisco. La realidad es que cada día que nos tomamos los contadores y abogados para dar soluciones de tema, es un día que operativamente estamos limitados como empresarios, que el comerciante, que el contribuyente está limitado en tanto que no puede utilizar el certificado de sellos digitales, no puede timbrar facturas, no puede timbrar nómina. Entonces, no obstante existe un plazo amplio en aquellos procedimientos, requieren la inmediación, la atención inmediata por parte de nosotros como asesores. Cuanto más en este procedimiento, que además de esa presión, de ese efecto operativo, tenemos la presión de que el tiempo es limitado, de que no tenemos mucho tiempo para poder desvirtuar la presunción que tiene el fisco y acreditar la materialidad de las operaciones que existen en los FDIs. Y déjenme traerles a memoria posibles infiernitos o pesadillas que como yo han tenido. Es muy diferente tener una orden respecto a 2-3 FDIs que rápido podemos identificar y que pues por alguna razón el fisco creyó que estaban mal, a que te manden un universo de comprobantes y que te hagan requerimientos de información que no tienen y no guardan relación, como el ejemplo que les platicaba de mi cliente. Van a ser problemas curiosos, que vamos a tener que ser muy creativos. Desde luego esto va a tener una presión económica para el contribuyente. No poder facturar significa no poder timbrar tu nómina, no poder facturar los servicios que prestas y de repente parecer un tanto cuanto leproso, porque pues, oye, ¿cómo que tienes problemas con el fisco y que no puedes facturar? Bueno, pues busco otro proveedor, busco a alguien más. Entonces va a tener sus implicaciones de negocio, va a tener sus implicaciones operativas fuertes. Como lo hemos comentado, una vez notificada la orden, una vez diligenciada el inicio de la visita de verificación, vamos a tener 5 días para poder aportar pruebas y desvirtuar la presunción de inexistencia de operaciones.
vamos a tener que aportar pruebas, documentación y argumentos. Toda la carga probatoria es del contribuyente, porque ya lo comentábamos, el procedimiento inicia con una fuerte presunción de que los CFDIs que están señalados en la orden de visita son inexistentes, no son reales. Entonces, aquí no hay tiempo para ver qué pasa. Si no llegamos preparados y si no estamos preparados hoy para recibir una facultad como esta, estamos jugando en desventaja. ¿Por qué? Porque toda la carga probatoria es de nosotros y porque tenemos un tiempo muy limitado para poder acreditar la existencia y veracidad, la materialidad, la razón de negocio, todos los elementos de estas operaciones. Ahora, ¿qué debe probar el contribuyente? Ya estamos en el escenario, ya se llevó a cabo la notificación de la orden, ya está corriendo el tiempo, el reloj de arena está volteado y el tiempo está caminando. Bueno, la existencia material de la operación. Tenemos vasta experiencia en este tema y hablo como comunidad jurídica, ¿no? Desde luego en el despacho estamos listos para ayudarles, pero hablo como comunidad, como gremio. Tanto el gremio de contadores como abogados estamos muy experimentados en que el CFDI y el contrato no es suficiente. Necesitamos substancia, necesitamos acreditarle al fisco esa huella, esa evidencia. Yo siempre les enseño a los pasantes de aquí el despacho. ¿Tú quieres entender qué es materialidad? Piensa en la última operación que realizaste. Lo que tú quieras, los AirPods que te compraste, los zapatos que fuiste a comprarte, o si ya estás emprendiendo, no sé. Tenía un compañerito aquí que tenía un negocio de estas barras que van a bodas y le decía, ¿qué huellas deja esa operación? Porque deja una operación. Puede ser un mensaje de texto, puede ser un correo electrónico, puede ser una cotización, o resulta que fui a la oficina de la persona que me iban a entrevistar y había una lista en la que me anoté. La página de LinkedIn en donde encontré el perfil profesional del prestador de servicios. N cantidad de cosas. Hubo una historia en uno de los primeros procedimientos de 69 que atendí, que fue bastante interesante porque precisamente el servicio prestado a mi cliente era la modificación de un software. Ellos manejan un sistema para llevar todo su inventario y no me crean mucho, no le entendí muy bien qué era lo que hacía el programa, pero era un programa necesario para la operación del negocio. Entonces, pues de pronto ellos contrataron para que alguien modificara, y a ver si no la riego aquí, para que ellos modificaran esto. Y ya no quiero que diga contribuyente, quiero que diga persona física o persona moral, y entonces por ello seleccionarlo. Bueno, pues el chico, el prestador del servicio hizo esto en el software, mucho más sofisticado que el ejemplo que les estoy poniendo. Mandó su factura, pero el cuate lo hizo vía remota. Pues al muchacho ni lo conocen, ni saben cómo es. Saben que el chico es buenísimo para este tipo de trabajos, lo hace vía remota, mira, ni viene, ni nos estorba. Y ahí sí, pues ¿qué hubo? Hubo una modificación en el programa y una factura. No hubo correos electrónicos, hubo una llamada porque ya es un proveedor frecuente. Entonces esta operación es cuestionada. Y fue bien interesante poder acreditarle al fisco que efectivamente se llevó a cabo y que tal vez para ti, para mí es algo totalmente irrelevante, pero pues resulta que para el área de compras, logística, administración, para todos ellos era súper importante que en lugar de que dijera contribuyente, dijera persona física o persona moral, porque después hacían estadística, después tomaban decisiones de negocio y hacían tomaban N cantidad de decisiones en base a la data que su operación les dejaba. Bueno, en ese entonces recuerdo que fuimos muy creativos y precisamente es donde ofrecimos como un hecho notorio la página de LinkedIn donde aparece el perfil de esta persona, desde qué año él se ostenta como profesionista, las publicaciones que ha hecho. Ofrecimos una inspección ocular para enseñarle al fisco el antes y el después, porque en ese tipo de servicios se estila mucho dejar un backup, un respaldo. Entonces se respaldaba
cada cierto tiempo el sistema, tomamos un respaldo de antes de la factura y mira, así era el sistema y enseñamos el resultado y ahora sí es el sistema. Incluso llevamos un notario para que diera fe de la existencia de las modificaciones. Le enseñamos al notario, también no entendía nada. No, el notario nomás dio fe y ve una pantalla que tiene estas características, tomo una foto, lo plasmo en mi fe y lo plasmo en mi protocolo y así está. Logramos convencer al fisco. ¿Pero qué requirió? Requirió creatividad, requirió ideas, requirió entender el servicio, la operación del contribuyente para poder aportar elementos que pudieran llevar a la convicción al fisco. Recuerden que ya tenemos criterios de esto. O sea, el fisco no nos puede pedir lo imposible, no nos puede pedir lo irreal, pero las huellas que una operación real deja, esas siempre pueden ser acreditables y deben ser valoradas en razón de lo que la operación es. Este tipo de operaciones, la práctica, si esa es la práctica comercial, no podemos ofrecer, tal vez, porque no lo hubo en esta ocasión, y hay que decirlo, no hubo un contrato de prestación de servicios, no hubo una minuta de trabajo que se levantó, no hubo un presupuesto, hubo muchas cosas que pudieras pensar, oye, pues sí, cierto, pues sí pareciera como que pudiera haber sido una factura que solamente te emitieron sin que hubiera sustancia detrás, pero la realidad es que sí lo hubo. Y así hay muchos ejemplos, hay muchas operaciones que llevamos día a día y que no siempre dejan una huella tan marcada, pero dejan evidencia, dejan un poco de elementos que puedan ser utilizados para que el día de mañana comprobemos dentro de estos 5 días la existencia de las operaciones. Y por consecuencia desvirtuamos la presunción del fisco en razón de que la operación es real y no es simulada. Entonces, ¿qué hay que acreditar? Existencia material, sustancia económica, capacidad operativa y trazabilidad documental. De manera muy casuística conforme a las operaciones lo exijan. No basta el CFDI. El CFDI está siendo cuestionado y es precisamente un punto de partida. Definitivamente no es la prueba final. No es en lo que podemos descansar la defensa, ni mucho menos descansar que se va a desvirtuar la presunción de inexistencia de operaciones. Una vez que el contribuyente haya presentado los elementos de prueba, el fisco contará con 15 días hábiles para emitir la resolución. Si la resolución es favorable, hay una reactivación del certificado de sellos digitales. Si es desfavorable, el CFDI queda sin efectos. Los CFDIs que fueron cuestionados no tendrán efectos para terceros, no podrán ser acreditado el IVA, no podrá ser una operación deducible. Platicaremos ahorita un poco más adelante sobre lo que pasa con los terceros en la presentación, en la diapositiva siguiente. Y aquí vamos a tener seguramente una curva de aprendizaje y una curva en la que el fisco va a formalizar y formar criterios, ¿no? Desde luego, retomo el ejemplo y por eso lo mencioné, desde luego no es lo mismo pensar en... Déjenme les pongo otro ejemplo. No es lo mismo pensar en otro contribuyente que, por ejemplo, él compró maderas. Compró maderas porque era su materia prima, la trajo desde otra ciudad y pues el fisco presumía que no había sustancia material. ¿Qué ofrecimos? Pues bueno, ofrecimos para empezar la salida al almacén del vendedor, ofrecimos el seguro que se le compró esa madera para poder transportarla, ofrecimos los contratos que se presentaron, que se elaboraron con las personas que transportaron la madera de una ciudad a otra, y con eso llegamos a la convicción. Pero eran elementos probatorios muy diferentes a los que ofrecimos en el servicio relacionado con tecnologías de la información. Entonces seguramente habrá una determinación de criterios y una curva de aprendizaje para el fisco para todo esto, ¿no? Y ya tenemos antecedentes, ya tenemos un 69, entonces no va a ser tan ajeno. Pero bueno, efectos colaterales y para terceros. Lo que yo creo en lo personal es lo más complicado y lo más peligroso de este procedimiento. Tenemos receptores de CFDI involucrados, tenemos terceros, tenemos un plazo de autocorrección para estos, porque una vez notificada la resolución, y déjenme, me regreso un poco, no, para atrás. Una vez que sea notificada la resolución desfavorable, lo que va a suceder es que el fisco la va a publicar en el Diario Oficial de la Federación y en la página del SAT, y efectivamente los contribuyentes que hubieran celebrado esas operaciones
con los contribuyentes que fueron revisados o sujetos a este procedimiento contarán con un plazo de 30 días naturales a partir de la publicación para poder autocorregirse, presentar una declaración en la que eliminen esos FDIs de su contabilidad, eliminen el efecto dado por esos FDIs, y lo que nos trae como consecuencia un efecto dominó. Es el contribuyente el que sufre las consecuencias directas, pero salpica a los terceros y de una forma bastante agresiva, porque si leemos el texto nos vamos a dar cuenta que, a diferencia del 69, en el 69 sería publicado el EFO, la persona que facturaba operaciones simuladas, y la persona que le había dado efectos fiscales a esos FDIs tenía un periodo para acercarse al fisco y decir: oye, espérame, tal vez él no metió las manos, tal vez él no se defendió, no se asesoró, no logró convencerte, pero aquí están mis elementos probatorios. Aquí está mi lado de la historia, el otro lado de la moneda, y mi versión, para que veas que mi operación al menos sí fue real. Porque ¿qué va a suceder si, y lo prevé la norma, pero qué va a suceder si el contribuyente que es objeto de esta revisión no atiende los requerimientos? Es más, un caso más dramático: no está en el domicilio fiscal, se la notifica por buzón tributario, perfecto, se da por notificada, y luego va a terminar con una resolución que va a tener todos los efectos legales que hemos comentado, y va a repercutir en un tercero que la ley no le da la oportunidad de acreditar la existencia de esas operaciones. Dice la ley: corrígete so pena de que tu certificado de sellos digitales sea suspendido. Entonces hay un claro efecto dominó y un efecto colateral dañino para terceros. No se queda en el emisor, continúa con toda la cadena de clientes del contribuyente. Entonces, ¿cuáles son los momentos críticos del procedimiento? Ya hemos visto, y ahorita vamos a recapitular en una imagen muy gráfica todo lo que hemos comentado, pero hay ciertos momentos que es importante tenerlos presentes cuando hablamos de un 49 bis. Porque de mí se acuerdan de esta charla el día de mañana. Como en su momento era peligroso el 69B, como en su momento era peligroso el 17H bis, lo sigue siendo. Vamos a tenerle respeto a esta facultad de comprobación, y va a ser un foquito rojo que vamos a tener en nuestros pendientes cuando un contribuyente esté sujeto a este tipo de procedimientos. Desde luego, el primer momento es la notificación de la orden. Es el momento donde todo pareciera iniciar para el contribuyente. La realidad es que, como ya lo vimos, el fisco ya viene con una decisión tomada que habrá que desvirtuar y convencerlo. La suspensión del certificado de sello digital, el primer escrito en el que presentemos nuestros elementos probatorios, ahí es donde inicia la defensa del contribuyente. Entonces hay que ser muy cuidadosos. No es un procedimiento que podemos dejar para arreglarlo después. Es decir, lo arreglamos en el recurso, lo arreglamos después en el juicio. La defensa inicia en el mismo procedimiento. Y esto lo hemos dicho muchas veces los abogados, desde facultades de comprobación clásicas como la vista domiciliaria, y decimos que una buena defensa se construye desde la auditoría, hoy más que nunca. Y claro, pues hay que ser cuidadoso con omisiones en cuanto a las observaciones que realiza el fisco, o respuestas incompletas, respuestas genéricas que no lleven a la convicción del fisco. En el 49 bis, como dice la diapositiva, los errores no se corrigen después, se pagan. Hay consecuencias tanto económicas y financieras como de negocio, por lo que ya comentábamos de los terceros, ¿no? Esta línea del tiempo que vemos, pues, nos deja de manera muy gráfica o muy visual estos momentos que hemos platicado, ¿no? El procedimiento, y déjenme señalarlo así, tradicionalmente diríamos que inicia con la orden, pero realmente inicia con una presunción de una irregularidad. Inicia con, antes de, el fisco ya detectó algo que le llama la atención, y ya detectó
algo por lo cual considera que las operaciones del contribuyente no son reales y pudieran llegar a ser simuladas. Este es el verdadero primer paso del inicio de esta facultad. Por consecuencia, habrá la emisión y notificación de una orden de visita que tendrá, decíamos y comentamos, esta motivación reforzada, esta motivación enfocada a señalar y dejar claro por qué el fisco asume y tiene esta presunción, porque así lo dice la ley, el motivo por el cual presume que los comprobantes digitales por internet que emite el contribuyente son falsos. La consecuencia directa en el momento es la suspensión del certificado de sello digital, 5 días para meter las manos, para defendernos, para ofrecer pruebas, 15 días, ahí se me pasó poner el número, pero son 15 días para que la autoridad emita la resolución y desde luego los efectos colaterales. Todo este procedimiento, desde la orden hasta la resolución de la autoridad, no debe llevar más allá de 24 días. Ahora bien, durante el ejercicio de esta facultad, hay derechos que el contribuyente tiene y que no pueden ser ignorados por la autoridad fiscal ni por la ley. Desde luego tenemos el artículo 14 constitucional, el 16 constitucional, y tenemos nuestro derecho al debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, el derecho a audiencia, el derecho de defensa efectiva, y todo esto va a ser relevante porque seguramente vamos a ver oportunidades y áreas de defensa cuando haya excesos en el ejercicio de esta facultad, que seguramente los vamos a tener en algunas veces por un funcionario malintencionado, pudiera ser, pero seguramente va a ser por la curva de aprendizaje que va a tener que llevar a cabo el fisco y por los errores que en el camino va a tomar, sobre todo en el tema de motivación de la resolución y en el tema de la valoración de los elementos probatorios que el contribuyente ofrezca. Desde luego, podemos tener y pueden existir en la ley procedimientos tan acelerados y tan rápidos, tan dinámicos como este, pero ninguno de estos procedimientos puede demeritar o limitar los derechos constitucionales que tiene el contribuyente. Y recordemos e insistimos, el fisco va a estar obligado a fundar la resolución. Va a tener que señalar la norma habilitante, fundar su competencia material, territorial. Va a estar obligado por la ley a motivar hechos concretos, CFDIs específicos, periodos determinados. No permite la ley, y eso es una bondad que tenemos, no permite una orden genérica. Sinceramente me llama mucho la atención cómo el legislador lo plasmó. Y una vez más le doy lectura. En la orden de visita, la autoridad fiscal señalará el motivo por el cual presume que los comprobantes fiscales digitales por internet que emite el contribuyente son falsos. Entonces vamos a tener, va a tener el fisco una labor muy intensa para poder soportar el inicio de estas facultades de comprobación. Y ya lo decíamos en un inicio, ¿no? El detectamos irregularidades no es motivación, es una frase vacía jurídicamente. Entonces no podemos no van a ser jurídicamente válidas este tipo de órdenes genéricas. Ahora, los límites material de este procedimiento, que puede y que no puede, bueno, pues verifica CFDIs, verifica la autenticidad y veracidad de estos comprobantes digitales, de aquellos que vengan en la orden, la materialidad, es decir, lo que sustancialmente está detrás del comprobante y que no fue emitido solamente con la finalidad de obtener los resultados fiscales o las consecuencias fiscales que tiene el CFDI, pero no determina créditos fiscales, no califica delitos y desde luego está sujeto a los periodos y comprobantes que se señalen en la orden. La carga probatoria en el procedimiento, desde luego, el contribuyente deberá acreditar la existencia y materialidad de las operaciones y el SAT tendrá la labor de, en la valoración, acreditar por qué no son suficientes, porque es una presunción que admite prueba en contrario. Es una presunción juris tantum, decimos en derecho. Es decir,
cuando el contribuyente o nosotros, en representación de los contribuyentes, presentemos los elementos probatorios, el fisco estará obligado a valorar estas pruebas bajo los lineamientos de toda la jurisprudencia. Recordemos un poquito la historia, recordemos lo que hemos visto en las facultades de comprobación. La realidad es que en algunas y la mayoría de las ocasiones vemos que el fisco hace el señalamiento o la valoración de las pruebas de manera aislada. No hace un análisis concatenado de los elementos probatorios que se le aportan, sino que toma una de manera individual, la valora, le resta valor jurídico, toma otra y repite el mismo ejercicio. Eso va a ser difícil que sea sostenible por la autoridad en un juicio. Entonces, vamos a tener la ventaja, vamos a decirlo así, vamos a tener la oportunidad de defensa de que va a ser un tema de discusión qué elementos tomó para valorar y determinar si la resolución debía ser favorable para el contribuyente o no, y debía afrontar al contribuyente todas las consecuencias de derecho que hemos platicado. Límites frente a terceros. Bueno, pues vamos a tener efectos sobre receptores de los FDIs, no sobre todos los contribuyentes. Ya comentamos un poco sobre el derecho a audiencia de estos terceros. ¿Qué va a suceder con ellos? Eso es un tema muy interesante. Lo que yo creo es que está abierta la puerta del juicio de amparo por los efectos que se señalan en la resolución y en la ley. Desde luego no es jurídicamente válido ni aceptable que por un procedimiento que le realizaste a un tercero me vengas a perjudicar a mí, me vengas a dar consecuencias jurídicas y de derecho. Es jurídicamente inválido, es contrario a la garantía de audiencia y por consiguiente estaré únicamente obligado a autocorregirme. Bueno, estimamos que la autocorrección no es necesariamente un reconocimiento de la simulación, sino tal vez una medida para poder entrar a una defensa. Corregirse no es confesarse culpable, es solamente alejar un poco el problema o bien afrontarlo de otra forma. Aquí el tema más importante que vamos a tener que afrontar con los terceros, o el tema que vamos a tener que discutir en los tribunales y en los foros jurídicos, va a ser el tema de la suspensión, porque yo considero que sí es procedente el amparo indirecto. No obstante la suspensión, pues pudiéramos encontrarnos con efectos, probablemente con efectos como los que ha determinado la Corte en cuanto al 17H bis. Entonces tendremos que analizar caso por caso cuándo será conveniente realizar una autocorrección o no realizarla y esperar un resultado en una suspensión provisional en su momento definitiva, a la par de la complejidad administrativa de nuevamente estar verificando y revisando constantemente el diario oficial de la Federación para efectos de que tus proveedores no estén enlistados, ¿no? Puntos típicos de exceso que esperamos ver o que seguramente se van a presentar en este procedimiento, sobre todo en este procedimiento. Iniciamos primero con las órdenes genéricas, ¿no? Era muy común, sobre todo en años anteriores, y hablo años anteriores incluso tal vez de mi ejercicio profesional, que fueran típicamente usadas órdenes genéricas, órdenes que se emitían en masa y se lanzaban a un universo de contribuyentes, y las visitas domiciliarias se caían como castillo en naipes desde la orden, porque era una orden genérica que no cumplía con los requisitos que hemos platicado, que hemos señalado a lo largo de la charla, ¿no? Este tema de la fundamentación, de la competencia material, de la norma habilitante, el tema de la motivación reforzada que exige la ley, y desde luego pues la suspensión automática, ¿no? Es curioso porque es automática, pero no es automática porque debe estar en la orden. Entonces pudiéramos encontrar un área de oportunidad si la orden nos señala la suspensión del certificado. Seguramente habrá requerimientos excesivos por parte de la autoridad, que ya lo comentábamos, no son válidos. Habrá que individualizar a cada contribuyente el tipo de operación y el tipo de CFI que se está analizando y que se está revisando, y sobre esa óptica darle valor probatorio a los elementos que sean aportados tanto por los contribuyentes como por su equipo. No va a ser sorpresa para nadie que tengamos resoluciones como lo comentamos en un inicio. El 49 bis inicia con una presunción y con una decisión tomada antes siquiera de la elaboración de la orden de revisión. Entonces pudiéramos esperar y pudiéramos ver un escenario donde
las resoluciones que sean emitidas en razón de este procedimiento sean valoraciones genéricas, una igual que la otra, que veamos la misma historia, el mismo test o el mismo política, vamos a decirlo así, de valoración de elementos probatorios, y que no haya un verdadero análisis de las razones aplicadas explicadas por el contribuyente y de las pruebas aportadas por el mismo. Desde luego, seguramente vamos a ver que esta herramienta, este procedimiento va a ser utilizado como una sanción anticipada y claro, pudiera convertirse en una sanción sin un juicio, ¿no? Sin antes poder escuchar al contribuyente. Ahora, como lo comentábamos, si el día de hoy no estás listo para este procedimiento, estamos jugando en desventaja. Entonces, en este procedimiento no se improvisa, la defensa necesariamente empieza antes. Por eso la recomendación es que tengamos en orden toda la documentación relacionada con operaciones, sobre todo aquellas operaciones que pudiéramos pensar que son complejas, ¿no? Que pueden ser críticas. Control de la materialidad, tener a la mano todas las huellas que deja esta operación y no dejarlo para mañana. Es común que si existe, pues lo tengamos ahí. Bueno, luego lo admiculo, luego lo recabo, luego lo integro a su expediente. Hagámoslo porque el tiempo va a ser muy corto para poder hacer todo de manera correcta. Debemos desde luego cuidar la coherencia entre los FDIs, contratos, pagos y la evidencia de la realidad de la operación. Hay que identificar aquellas operaciones que pudieran ser sensibles por alguna u otra razón, que consideremos por montos, por tipo de operación. Insisto, o sea, si tienes, y te lo pongo como anuncio gratis, si tienes una operación de tecnologías de la información, pues ve pensando, ve viendo con tus asesores. Si tienes un cliente que se dedica a eso, ve dejando huella, ve siendo intencional en facilitarte el trabajo para mañana, porque seguramente vamos a tener como esa 1001 actividades que van a ser necesarias, que desde ya empecemos a provocar esa evidencia para poder el día de mañana acreditarla y no dejar solamente a veces a la confianza comercial que existe entre proveedores y consumidores. Esta frase es clave. El mejor litigio para el 49 bis es que no te agarren desordenado, que no entremos a este procedimiento sin poder tener expedientes integrados, sin poder tener elementos que vayan a ser que vayan a poder ser utilizados en el procedimiento y ofrecidos dentro del periodo. Estrategias preventivas, pues bueno, desde el día 0, revisar la legalidad formal de la orden, que sea una orden que incluya todos los elementos que hemos platicado, que identifique CFDIs específicos, periodos y alcance de esta, y decidir las estrategias del primer día. Desde que se nos notifique esa orden, vamos a saber si va a ser un procedimiento complejo o no. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos al contribuyente que está señalado en esos FDIs, conocemos el tipo de operación que está ahí. Entonces, desde ese día hay que trazar la estrategia para poder ir planchando el camino hacia un buen puerto. El peor error es pensar, primero contesto y luego veo. Desde luego, como lo comentábamos, en este procedimiento no podemos improvisar. Ahora, la respuesta tiene que ser técnica, acotada y probatoria. No debemos justificar de más ni abrir nuevos frentes. Es decir, tenemos que ser puntuales. No vamos a platicar en este procedimiento. Vamos a probar. Hay que determinar y caminar sobre la idea de la construcción del expediente defensivo, de un expediente desde la auditoría que va planchando y que va preparando un escenario de defensa. ¿Qué elementos clave pudiéramos aportar para llegar a la convicción del fisco? Contratos, evidencia operativa, personal, currículums, listas, infraestructura, pagos y trazabilidad. El fisco no quiere papeles bonitos, quiere la realidad comprobable, y eso solamente lo vamos a lograr con este tipo de documentos y este tipo de evidencia. ¿Qué errores podemos cometer en el procedimiento y hay que evitar? El primero, desde luego, es responder fuera de plazo. Responder fuera de los 5 días nos deja sin defensa,
nos deja sin elementos que el fisco esté obligado a valorar y claro, nos pone a jugar ya en desventaja. ¿Podrá solucionarse? Sí, puede solucionarse el día de mañana, pero ya vamos con consecuencias fijas, ya vamos por el no, ya vamos contra un no. Aportar información irrelevante que pudiera confundir a la autoridad, que pudiera confundir al funcionario que esté valorando, reconocer implícitamente irregularidades, corregirse incluso sin una estrategia y desde luego minimizar la suspensión del certificado de sello digital. Como uno no lo sufre, pues a veces un asesor pudiera pensar que no es relevante. Es relevante y es peligroso. Un checklist mental básico para el procedimiento. Bueno, la orden está bien fundada y motivada. El alcance señalado es correcto, es decir, hay congruencia entre lo que el fisco está revisándome materialmente y lo que la orden señala. Ahora, cuando ya me notificaron la orden y ya se fueron y tengo que aportar los elementos probatorios, ¿estoy probando hechos o los estoy explicando? Porque hay una diferencia radical. La técnica probatoria en este procedimiento va a ser clave. Ya estoy construyendo el camino hacia una adecuada defensa. Si nosotros nos preguntamos esto, el fisco lo va a hacer. Y el fisco va a perfeccionar su actuación y va a aprovechar cada ventana de oportunidad que haya para una recaudación mayor. Como conclusión, para cerrar la charla, pues tenemos que el procedimiento del 49 bis refleja una autoridad que funciona y piensa diferente. Una autoridad que dejó facultades tradicionales atrás y tiene nuevas herramientas para llegar a nuevos puertos, para obtener nuevos y mejores resultados. Es definitivamente el 49 bis un procedimiento que refleja una autoridad rápida, presuntiva y digital. Y la defensa, por tanto, tiene que ser de la misma intensidad y calidad. Tiene que ser una defensa técnica, preparada y estratégica que analice todos los elementos que están alrededor de este procedimiento. Para tú poder salir avante, tienes que ser un asesor o un empresario que tenga un equipo que piense antes, durante y después del procedimiento. Si no, las consecuencias, como ya lo comentábamos, son para el contribuyente y para terceros. Con esto terminamos la charla del día de hoy. Les agradecemos mucho el tiempo que nos acompañaron, les agradecemos la atención al presente, que hayan estado en este webinar y los esperamos en el siguiente. Voy a dar un breve tiempo para preguntas y respuestas. Creo que no hay ninguna, pero si la tienen, es momento de que platiquemos un poco al respecto. También la gente que está en Facebook, aquí tenemos acceso a ver los comentarios y desde luego si tienen algún comentario, alguna duda, pueden realizarla y con todo gusto podemos comentarlo. Muchas gracias a las felicitaciones que están ahí en el chat. ¿Tenemos preguntas en Facebook? Bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, es realmente un procedimiento sencillo. Cuando lo leemos en el papel, creo que lo complejo de este procedimiento son las consecuencias y los plazos que tenemos, pero realmente es un procedimiento muy sencillo. A diferencia también de las otras facultades de comprobación, es fácil de entenderlo y fácil de tener una idea clara de qué es lo que va a suceder en el minuto a minuto de la facultad de comprobación. Bueno, si no hay preguntas, agradecemos nuevamente la asistencia. Bueno, tenemos aquí una pregunta. Dice, en el caso de clientes, ¿debo documentar la materialidad también? En el caso de... Sí, desde luego, porque tus clientes... Es que es precisamente en ese escenario donde tenemos que acreditarlo, porque si tú tienes un cliente, tú le emitiste un comprobante fiscal.
tú le emitiste una factura y esa factura él te va a hacer un depósito, te va a hacer un pago y tú le vas a prestar un servicio. Tú le vas a prestar un servicio, le vas a vender un bien. Entonces, desde luego que mi recomendación es que detrás de esa factura haya un expediente donde guardes tu contrato, las reuniones de trabajo que tuviste con esta persona, si tuvieron alguna charla, entrevista y hubo alguna lista de asistencia, que recuperes esa lista y puedas tenerla a la mano. Si hay intercambio de comunicaciones electrónicas, que las tengas guardadas. Y desde luego la evidencia de la prestación del servicio, dependiendo de lo que sea, las huellas materiales que pueda dejar, pero es precisamente sobre tus clientes, sobre quienes tienes que documentar, primera fase, la materialidad. Ya hablábamos un poco sobre las consecuencias cuando tú eres el cliente. Cuando tú eres el cliente, tu proveedor es quien va a ser cuestionado sobre este procedimiento, y si no atiende de la mejor manera el procedimiento y este resulta en una resolución que señala que esos comprobantes fiscales que este proveedor te emitió ya no tienen efectos y tú tienes que corregirte, bueno, ahí va a ser relevante que tú también tengas los elementos materiales para poder acreditar que esos comprobantes son veraces, están respaldados sobre una operación existente. Entonces, atendiendo a tu pregunta, sí, en el caso de clientes debes documentar la materialidad indistintamente, porque es sobre esas operaciones las que apuntala en primera fase el 49 bis. Pero la recomendación es que también respecto de tus proveedores, porque tu proveedor pudiera ser el día de mañana objeto del 49 bis. Y bueno, decíamos, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en el mes siguiente con el nuevo webinar. Muchas gracias y buenas tardes.